¿Cómo están? Les doy el tips número 3, cosas que debes saber acerca de la Navidad. Y esto viene de acuerdo a una pregunta que se me hizo hoy. Así que rapidito voy a tratar de responder esa pregunta para todos ustedes como una información nada más, sin prejuicio. Me preguntaban, ¿qué fecha o más o menos en qué mes nació Jesucristo? Y para este tiempo de Navidad cabe muy bien mencionarlo esto. Bueno, ¿por qué los rabinos, por qué los mesiánicos y por qué en la mayoría, en los 90-80% de los teólogos y entre ellos rabinos cristianos que creen en el Mesías, en Jesús, obviamente acertan de que eso está entre septiembre a octubre, a inicios de septiembre a octubre? Y la razón es porque, como ustedes recuerdan, a Juan el Bautista, el precursor, el que preparó el camino del Señor, primo de Jesucristo, cuando a María se le fue a anunciar que iba a dar a luz un hijo que iba a concebir por el Espíritu Santo al Mesías, a Jesucristo, la mamá de Juan el Bautista tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. Eso está en Lucas capítulo 1, ustedes encuentran esto. Pero cuando se le anunció a Elizabeth, la prima de María, a través obviamente de su esposo, el sacerdote Zacarías, quien estaba ministrando, era su turno de estar ministrando en el tabernáculo en esa semana cuando Dios se le apareció, bueno, el ángel le apareció para decirle que iba a tener un hijo, cual no tenían hijos ellos con Elizabeth, y esa fue la alegría de ellos, saber que iban a tener al precursor de Jesucristo. Él estaba ministrando, y así en resumen, dice que estaba de acuerdo a su turno sacerdotal, o que ellos ministraban, y ellos ministraban varias veces al año. Y de acuerdo al calendario hebreo, que es el calendario que Dios dio a Israel, es el calendario de Dios, de hecho no este romano que no. Y el año hebreo, el año de Dios, empieza entre finales de marzo a inicios de abril. Y al contar las semanas, que era eso está en el libro de Crónica, primera Crónica 24:10, si no me equivoco, allí está muy claro donde dice que le tocaba en el octavo turno de la semana con que ministraba. Durante todo el año eran por familias, los levitas ministraban. Y al contar usted obviamente de 2 meses, eso viene dando allá por julio, cuando entre junio a julio que se le anuncia a Zacarías que su esposa iba a tener un hijo. Y al contar los 6 meses, cuestión solamente entonces de contar los 6 meses, cuando ya Elizabeth, eso está en Lucas 1 obviamente, se recluyó por 5 meses, y al 6º mes obviamente pues de su embarazo se les ha anunciado a María que concebiría por el Espíritu Santo. Entonces, al contar ustedes los 6 meses entre julio, a María se le está anunciando entre diciembre, obviamente para este tiempo se le está anunciando a María, no que nacería en diciembre, sino que se le está anunciando a María que tendría al Mesías. Y obviamente al contar entre finales de diciembre, al contar los 9 meses que tiene una mujer de embarazo, viene a dar entre septiembre y octubre. Esa es una de las pruebas más reales. Pero también hay mucha más prueba, la prueba histórica con respecto que cuando Jesús nació, dice la historia bíblica y también la historia de Josefo, un gran historiador judío, y toda la historia que puede ocurrir dentro del cristianismo, acertan de que cuando Jesús nació una fiesta de los tabernáculos, la última fiesta importante del año del pueblo de Israel, que Dios les dio a Israel que celebraran, porque son representación y tipología de la venida del Mesías, su muerte, su resurrección y también su segunda venida. Cada una de las 7 fiestas, 3 de ellas son las principales, y la última era esta, la fiesta de los tabernáculos, que fue cuando Cristo nació. Y tal como le expliqué en el tips pasado, Cristo nace en la fiesta del Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, y esa fiesta cae exactamente entre septiembre a octubre. ¿Y por qué no sabe exactamente el día? Porque el año hebreo, el inicio de año no tiene una fecha, sino de acuerdo al movimiento de la luna, la primera luna del año, y de ahí depende. Muy parecido como cuando celebramos la Semana Santa. En nuestra cultura no se sabe qué fecha, porque realmente esa celebración depende del año, del movimiento de la luna llena y todo eso. Entonces ahí donde se sabe, por medio del registro bíblico, al contar. Algunos dicen que nació entre abril y marzo, por ahí, pero es el mal conteo, obviamente, porque cuando David estableció los turnos era para ese tiempo, septiembre, y desde ahí el conteo está mal. Pero la realidad de toda la historia es otra. Obviamente siempre ministraban para esa fecha el mismo sacerdote Zacarías, pero obviamente cuando la Biblia dice que estaba ministrando, era exactamente no en septiembre que él estaba ministrando 2 meses después
del inicio del año, que inicia entre finales de marzo a inicios de abril. En el próximo tips les voy a hablar sobre las 7 fiestas del Señor. Así en 3 minutos les voy a explicar algo tan hermoso que se da en Jesucristo y que muchos quizás desconocen, pero que es el punto clave para entender las manifestaciones de Dios y su segunda venida también. Ahí les dejo el tips navideños. Concluyo. Jesús nace entonces entre septiembre a octubre. Esa es la fecha más acertada que puede haber en toda la teología bíblica, que si algunos celebran el 25 de diciembre la Navidad, bueno, de la buena forma algunos cristianos, otros no, y el mundo secular pues no, ellos tienen otra Navidad, de la cual también les voy a hablar en otro video que voy a hacer como un tips o un comentario que les voy a hablar a ustedes en mi próximo video. Así que Dios me lo bendiga, y ahí les dejo el principio. Si quieren estudiarlo más, ahí me preguntan, nos tomamos un café. ¿Qué les parece?